para hablar más sobre el tema de las vacunas y otros temas que por supuesto van a salir de acá, le agradezco muchísimo a Mario Campa que nos acompaña esta noche. Mi querido Mario, economista, docente de asesor en políticas públicas, ¿cómo estás? Hola, Meme, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pues bien, aquí con el debate del dióxido de cloro y la vacuna y no la vacuna y demás, como puedes ver. Y justo quiero empezar platicando de este tema contigo, sobre las vacunas. Hay un debate Sí. importante entre que si México ya adquirió las primeras vacunas, si estas primeras vacunas, cómo se van a aplicar, cómo van a estar distribuidas, que si la cadena de frío, que si no se va a romper, que cuál es mejor que otra, y que al final incluso hubo varias menciones ahí de los opinólogos expertos en todo y en nada, diciendo que México no habría contratado, no habría mandado, por ejemplo, este contrato de precompra, de AstraZeneca, luego que si la de Pfizer, y vaya, el tema de las vacunas sigue siendo una incertidumbre para muchos, y yo veo que tú has elaborado unas gráficas y que llevas muy puntual el seguimiento sobre el tema de las vacunas. Entonces, ayúdame a explicarle a la gente de qué van estas vacunas, cómo viene la distribución, cuántas se han adquirido y demás. Sí, bueno, mira, lo primero que hay que decir es que hay aproximadamente 9, 10 laboratorios distintos desarrollando vacunas con distintos métodos, ¿no? Como ustedes ya saben, algunos requieren procesos distintos, algunos requieren temperaturas de mantenimiento mucho más bajas. Y ahí lo que estás mostrando es que México ha precomprado, de acuerdo a Bloomberg, 211 millones de dosis de vacunas, ¿no? Si sumamos, por ejemplo, la de AstraZeneca Oxford, que son 77 millones, la de Sputnik 5, que son 64, la de CanSino 35 millones y la de Pfizer 34 millones, tenemos 211 millones de dosis. En algunos casos va a requerir una inoculación, que es lo que se requiere, digamos, el número de dosis para que quede el tratamiento completo y desarrolles la inmunidad. En algunos casos va a requerir simplemente la aplicación de una dosis, en algunos otros de dos, ¿no? Pero a resumidas cuentas, para no meternos tanto en los detalles técnicos que no me corresponden, México en estos momentos tendría ya cubierto al 100% de la población. Ahora, puede ser que alguna de estas compras efectivamente se caiga, alguna quizá incluso puede llegar tarde el siguiente año. Justo por eso se compra por encima del 100% y considerando que además aproximadamente con un 60-70% podríamos lograr una inmunidad importante, ¿no? Entonces, por supuesto que la idea es tener la mayor cantidad de dosis precomprada, donde se establece una especie de contrato entre México, el país, la Secretaría de Salud, y en este caso las farmacéuticas, donde México acepta cierta cantidad de dosis una vez que la farmacéutica está en la posición de ya entregarlas al país, de producirlas y entregarlas a cierto precio, ¿no? En el entendido de que una vez México las tiene, las va a distribuir de manera gratuita y universal, ¿no? Ahora, esto implica que ya está asegurada la compra, ¿no? Y lo mismo aplica para todos los países, ¿no? Podría ser que en algunos casos los países no acepten incluso la aplicación de una de estas vacunas porque no se demuestra su eficacia, ¿no? Podría darse el caso. Sin embargo, estamos en la ruta correcta. Es mejor tener más cantidad de dosis precompradas que no tenerlas, ¿no? Hay aproximadamente 35 países que ya tendrían cubierto el 100% de su población, México el 120% más o menos, y pues hay más de 150 que aún no lo tienen. Entonces estamos en un club bastante selecto donde principalmente están países europeos, ¿no? Los países europeos en algunos casos han negociado de forma grupal y en otros casos, es el caso, por ejemplo, de Reino Unido, ellos han mantenido fuera de la Unión Europea ya algunos contactos adicionales, ¿no? En este momento, por ejemplo, el caso de Canadá ha negociado con muchas de estas farmacéuticas y ya tendría cubiertos incluso 4 veces lo que se necesita, ¿no? Como muestra la gráfica. Y en el caso de México, eso no implica que ya con eso no pueda incluso ir a buscar más arreglos con otras farmacéuticas. Por ejemplo, el caso de Moderna, que tiene una buena vacuna, México no ha todavía precomprado con ellos.
y habrá otras, ¿no? Estamos contemplando únicamente 4 de las 9 o 10 posibilidades que hay en el mercado actualmente donde México tendría acceso. Adicionalmente, podría también recurrir, recordemos que México forma parte de este mecanismo COVAX en el que se está negociando por paquetes la compra, también podría obtener vacunas a través de él, ¿no? Ahora, Mario, he escuchado en más de una ocasión que, y más sobre todo hoy, ¿no? Entre este día y la semana pasada, por ahí del jueves, viernes, que la vacuna va a ser muy buena, ¿no? Para erradicar el COVID, pero muy mala para la economía. Cuestionan los costos, cuestionan, por supuesto, que para un país como México, adquirir las vacunas, ¿no? Buscar la cobertura total comprando o con los contratos de precompra va a significar un duro golpe para la economía, sobre todo cuando tenemos una recaudación, o sea, cuando tenemos un crecimiento muy bajo, que si el PIB, que si los empresarios, que si no se ha reactivado la economía y demás. ¿Qué tan cierto, qué tan riesgoso resulta? Bueno, a ver, si hago un cálculo rápido y le asignamos, por ejemplo, $5 por inoculación, estamos hablando de 500 millones de dólares. Realmente saldría muy barato, ¿no? Ojalá y pudiéramos mañana mismo pagar esos $5 multiplicados por 100 millones y aplicarlas mañana inmediatamente. Eso realmente sería el caso ideal porque permitiría ya hasta cierto punto relajarnos, abrir la economía y muy importante, dejar de gastar también en el sistema de salud, ¿no? Que bueno, podríamos decir también que es una inversión en el sistema de salud, pero habrá algunos costos que podemos ahorrarnos una vez vacunada la población. Entonces, eso tendrían que entrar en parte del cálculo. Tendría que entrar, por ejemplo, que mañana podríamos reabrir los restaurantes, los teatros, los cines, que en algunos casos o en la gran mayoría están cerrados, y la reactivación económica sería mayor porque la gente ya tendría mayor confianza de salir a las calles, de comprar, de consumir, los empresarios de invertir, el gobierno de ejecutar sus planes con mayor celeridad. Hablaríamos de una espiral de retroalimentación positiva donde habría, pues, evidentemente más confianza. Ojalá y fuera tan sencillo como eso, ¿no? Pagar 5, incluso $10, no sé, para tener la vacuna mañana. Ahora, los contratos pues aún están ya en algunos casos firmados, pero falta que se ejecuten, que finalmente se pruebe la eficacia de la vacuna y que además la producción empiece a escalar lo suficientemente rápido. Esto ya corresponde a las farmacéuticas para que le llegue a la población de manera más expedita, más veloz, ¿no? Ahora, hay que también considerar que es muy probable. Sabemos, por ejemplo, que México en diciembre ya va a empezar a recibir algunas dosis, pero no va a llegar ni siquiera a 1 millón. Entonces, es importante lo que están en este momento haciendo la mayoría de los países. Es el caso de México. Tengo entendido que se anuncia incluso mañana un plan de vacunación, ¿no? ¿Qué es lo más probable que anuncie el gobierno? Que primero van a ir las dosis al personal médico, el que está ahí con más contacto en los hospitales, más propenso a contagiarse, y después pues habrá de aplicarse la vacuna a las personas con mayor probabilidad de tener vulnerabilidades, comorbilidades y riesgo en caso de morir en caso de adquirir el virus, ¿no? Es decir, personas de la tercera edad, personas con inmunodeficiencia, personas por ejemplo, también con diabetes, con obesidad mórbida. Esas personas serían las primeras en recibir vacunas después del personal médico. Por supuesto, tenemos que incluir también ahí al personal de servicios públicos del cual no podemos prescindir, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los policías. En Nueva York se dieron muchísimos contagios de policías y también de muertes porque ellos tenían muchas veces pues tener que ir atender a personas cuando no se encontraban médicos disponibles, incluso los bomberos también empezaron a contagiarse, están muy expuestos a la gente, están en las calles, ¿no? Están guardando negocios, en fin, ellos también serían parte de los que recibirían primero. Y después, por supuesto, docentes, ¿no? De las escuelas públicas principalmente, ellos que van a estar mucho en contacto con niños y en los niños también es difícil monitorear porque a veces pues no tienen síntomas muy claros. Entonces, esas personas empezarán a recibir el tratamiento y paulatinamente
creo yo, a mediados de año, más o menos es el cálculo, la mayoría de la población, sobre todo los jóvenes, ya estarían en posibilidad de empezar a recibir sus dosis, ¿no? Ahora, podríamos decir entonces que la aplicación de la vacuna, y eso creo que a todos nos queda claro, es importante para una reactivación económica porque ayuda con el tema de la inmunización y que cada vez más personas puedan salir, que se puedan abrir cada vez más espacios públicos y demás. Hay mucha gente que no se quiere vacunar, hay mil y un teorías sobre el tema, hay muchas personas que incluso me han dicho que la vacuna te va a modificar el ADN, ¿no? Así hay varias información que hemos intentado disipar en este programa y que seguiremos intentando aclarar, pero también existe el hecho de qué tan accesible sea la vacuna para los que menos tienen. Si bien mañana van a presentar este Plan Nacional de Vacunación, tenemos un sistema de salud que viene bastante deteriorado, al que se le ha acusado y señalado en más de una ocasión de no tener abasto total de medicinas, que en el tema de bonos COVID son irregulares, que no tenemos personal suficiente. ¿Cómo va a impactar? ¿Crees que exista algún tipo de impacto o algún riesgo que se pueda correr con esta vacuna, con la aplicación de la vacuna, tomando en cuenta el sector tan deteriorado que tenemos de salud pública? Bueno, pues parte del reconocimiento de que este es hablando en lenguaje económico, un bien muy preciado, ¿no? La vacuna, pues en parte por eso se anuncia el operativo de seguridad, ¿no? Habrá que también monitorear que no haya, por ejemplo, mercados secundarios o mercados negros, ¿no? Donde se empiece a negociar la vacuna por fuera, que no haya corrupción, ¿no? Sabemos que en un mundo ideal, pues no tendría que presentarse esto, pero también hay mermas, hay robos, esperemos que este no sea el caso, ¿no? Por supuesto, va a depender de una buena logística, va a depender también efectivamente de que venga acompañado, desplegado con un operativo de seguridad correspondiente. Yo creo que el sistema sanitario mexicano, pues sí, sabemos que es de los más precarios, ya no digamos en la OCDE, que es el país, el club de países ricos en el mundo, incluso de países de ingreso medio también, es el caso de Chile, Colombia, México, pero no únicamente en ese club México sale mal evaluado en el sistema sanitario, también en América Latina es de los que menos tiene camas por 10,000 habitantes, menos médicos, menos enfermeras. Sabemos que tenemos restricciones importantes con el sistema de salud y en ese sentido requiere particular atención el mecanismo de distribución, ¿no? La logística. Tenemos varios, además, subsistemas, ¿no? Tenemos un sistema medio fragmentado. Tenemos el ISSSTE, tenemos el IMSS, tenemos incluso el ISSSTE a nivel estatal, tenemos la Secretaría de Salud estatal y también coordinada por la federal, tenemos los hospitales de Pemex, tenemos un sistema o subsistemas, vaya, fragmentados, ¿no? Entonces, eso crea, por supuesto, digamos, retos adicionales que tiene que solventar el sistema, pero un acierto de las autoridades es haberse anticipado, ¿no? A que esto sucediera. Para empezar, pues precomprando las vacunas, eso ya es México será de los primeros países que empiecen a recibir dosis en diciembre, eso es una parte positiva, permite un poquito más de planeación. Y la otra es que, pues, efectivamente, con el plan que se anuncia mañana y seguramente se irán a dar a conocer más detalles, pues con esto evitamos que se cree un caos, ¿no? Por ejemplo, la distribución de la vacuna de la influenza puede ser un buen termómetro, considerando que en este caso del COVID, pues va a ser una vacuna pues mucho más deseada, ¿no? Más anticipada. El día de hoy la Organización Mundial de la Salud habló sobre la implementación de esta vacuna, ¿no? Dicen que ellos insisten en persuadir, en que no se le obligue a la gente, que no sea obligatoria, que se busque concientizar a la gente. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo podemos entender este análisis, tomando en cuenta que es tan preciada, que es tan importante el hecho de que se busque concientizar, ¿no? Que no sea obligatorio, que no se tomen medidas tan serias, pero que sí se busque concientizar? ¿Qué tan difícil consideras esta política de concientizar, que es mucho lo que ha hecho la política de Andrés Manuel López Obrador, de Hugo López Gatell, de informar y de informar y de informar y de informar?
pero ahora implementándolo en la vacuna. Sí, bueno, yo creo que ya se lleva cierto avance, ¿no? Las conferencias matutinas y las vespertinas ya han aplanado un poco el terreno, ¿no? Eso ya lleva algo de ganado. Incluso en algunas transmisiones de estos programas especiales de salud, llegaron las audiencias a superar el millón, ¿no? De televidentes. Entonces hay mucha gente que sí ha seguido estas sesiones y estará pendiente de los anuncios. Es un gobierno que tiene una aprobación alta, entre 60 y 70%, entonces puede definitivamente ayudar a que la población pues tenga un poco más confianza en esto. Yo no he visto tanta resistencia en México a la vacuna como la hemos visto en países como Brasil o como Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos ese movimiento pues es bastante importante, el de rechazo a las vacunas. Hay todo una serie de estudios detrás de esto. Por supuesto, sabemos que es algo positivo a nivel colectivo, ¿no? Es algo que es necesario para evitar la muerte de cientos de miles de personas, incluso si no los aplicamos. Entonces, yo creo que parte, ahora que incluso se está discutiendo si es necesario la ética de lo público, yo creo que es necesario también y es favorecedor que ya hemos avanzado en ciertos valores democráticos en hablar de estas situaciones para que la gente también entienda que no es únicamente algo de responsabilidad social, ¿no? Algo de responsabilidad individual, ¿no? Aplicarse la vacuna porque quizá evitas tu propia muerte, pero también es parte de una responsabilidad familiar y colectiva, ¿no? Si vives en un lugar, por ejemplo, y habitas con personas vulnerables o de la tercera edad, pues quizá los quieras salvar a ellos, y no nomás a ellos, quizá vives en una vecindad y compartes estacionamiento, escaleras con otras personas, y entonces tu responsabilidad es mayor, ¿no? Hacia el colectivo, puedes evitar que muchas gentes mueran únicamente aplicándote una vacuna, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, bodas en México, muchas de ellas en personas de la sociedad, de alta sociedad, donde se les toma la temperatura y donde todo el mundo cree que no le va a pasar a ellos un contagio, y resulta que se empieza a dispersar el virus y mueren gente que ni siquiera fueron a la boda, ¿no? Ni siquiera que eran familiares a raíz de ese evento. Entonces, el grado de responsabilidad tiene que ser alto y pasa, por supuesto, por reflexionar sobre nuestro papel en lo colectivo, ¿no? Un papel que muchas veces omitimos, la parte colectiva, solo pensamos como en yo, y la apatía ha predominado mucho en los últimos años.